Hola hermanos y amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a mi canal Estudiando la Biblia con Luis. Vamos a seguir con el estudio, la segunda parte de este estudio de las profecías de Daniel de las 70 semanas. Y vamos a ver ahora en el capítulo 9 y el versículo 27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A las 62 semanas se le, fue que se le quita la vida al Mesías y el pueblo de Israel rechaza al Mesías y cae en pecado y en desobediencia. Al caer en pecado y en desobediencia separa el conteo profético, quedando una semana o 7 años pendientes del conteo de la profecía. Y entonces la siguiente semana va a ser la semana de la tribulación. Entonces esta semana este conteo está parado y hasta que venga la tribulación es que va a continuar el conteo de la profecía. Y dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, la última semana, en la semana de la tribulación. La tribulación es cuando se derraman los juicios de Dios sobre la tierra y la ira de Dios cae sobre toda la tierra. Muchos pensarán que ahí ya no hay oportunidad para nadie, pero realmente la tribulación, la semana de la tribulación o los 7 años de la tribulación, es una oportunidad más que Dios le está dando a la gente para que se arrepienta. Entonces ahí en la tribulación se van a quedar todos los que se rebelaron contra Dios, aquellos que se les habló y se les habló y se les dijo y se les predicó y nunca creyeron. Inclusive hasta habrán algunos que han ido a las iglesias, han estado allí, pero han vivido una doble vida, que van a estar en la iglesia y viviendo una vida llena de pecado y como estaban antes de que ellos fueran cristianos. Si eran borrachos, seguían siendo borrachos; si eran adúlteros, seguían siendo adúlteros y fornicarios y hasta ladrones y mafiosos. Entonces por esa razón ellos se quedaron. En la semana de la tribulación ellos van a comprender por qué se quedaron. Entonces tienen una oportunidad más para arrepentirse. Y como dice la promesa, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Veamos lo que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El pacto que Dios hizo con todo el mundo, no solo con el pueblo, por medio de la sangre de Jesucristo, siempre estará abierto aún en el tiempo de la tribulación. Y todos los que crean van a salvarse en ese tiempo, inclusive el pueblo de Israel y todos los que crean en nuestro Señor Jesús. Porque este es el pacto que Dios hizo por medio de Jesús. Jesús es el Salvador del mundo, el Mesías, el único que puede salvar a la gente, que vino a derramar su sangre para que por medio de su sangre nos limpiase de todo pecado. Entonces esta es una gran oportunidad para aquellos que no quisieron irse en el rapto y se rebelaron contra Dios, para que todavía puedan salvarse. Vamos a ver lo que dice Mateo 23:39. Mateo 23:39. Dice así: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesús se encontraba lamentándose sobre lo que estaba pasando en Jerusalén y les dice: cuántas veces quise protegerte,
como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Ahora vuestra casa es dejada desierta. Esa profecía se cumple en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos atacan Jerusalén y echan fuera a los judíos de su casa. Por eso el Señor les dice, pero os digo que no, desde ahora no me veréis más hasta el día en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando el pueblo de Israel sea perseguido por el anticristo, van a entender que Jesús, el hombre que ellos rechazaron, el que murió en la cruz del Calvario, en que siempre han negado, es realmente el Mesías. Y entonces ellos van a volver hacia Él, lo van a reconocer como su Señor y su Salvador, y van a alcanzar salvación. Cuando el Señor venga, van a estar ellos preparados para recibirle y van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así como todos aquellos que se quedaron, porque el pacto es válido aún en el tiempo de la tribulación. Todos aquellos que se quedaron van a decir lo mismo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a regresar a Daniel capítulo 9. Daniel 9, el versículo 27. Bien, ahora dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Realmente el templo, el tercer templo, que muchos quieran que se construya ya porque saben que ahí va a reinar el Mesías, va a ser construido en el tiempo de la tribulación. Entonces este templo va a ser construido a los 3 años y medio de la tribulación. Cuando el anticristo llegue al templo, va a empezar a blasfemar del nombre de Dios. Entonces cuando los judíos van a entender que este hombre es falso. Este hombre es completamente falso. Entonces ya se va a acabar el sacrificio y la ofrenda que ellos hacían cada sábado, que se reunían en el templo, en las sinagogas, todos de los viernes de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del sábado estaban haciendo ayunos y daban sus ofrendas, daban sus diezmos y pagaban todo porque creían que eso es lo que lo podía salvar. Pero ahora, al ser perseguidos, ya no van a poder hacer eso, sino que van a ser echados completamente otra vez y van a ser perseguidos por el anticristo. Bien, ¿y qué va a pasar? Vamos a ver lo que dice. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Vamos a ver esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En la iglesia de Tesalónica siempre estaban preguntando cuándo va a venir el Señor. Es una pregunta que toda la gente se hace, ¿cuándo viene el Señor o cuándo viene Jesús? Realmente el día no le fue revelado a nadie. Nadie puede decir va a venir en tal fecha, va a venir mañana, pasado mañana, va a venir dentro de 2 meses, 3 meses. Nadie puede decir eso porque no se reveló el día y la hora. El Señor solo dijo que Él puede venir
en cualquier momento. Porque como dice la Biblia, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, este es el día que escogió el Señor. Si usted quiere esperar al Señor, tiene que esperarlo ahora, como que Él viene ahora y tiene que vivir su vida como que Él viene hoy. Porque si usted no está viviendo una vida para esperar al Señor, es posible que en el rapto de la iglesia se pueda quedar. Entonces, cada cristiano, cada creyente tiene que esperar al Señor como que viene hoy. Hoy es el día aceptable. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Y le dice, nadie los engañe, Él no va a venir sin que antes venga la apostasía o se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es el anticristo. Cuando el Señor venga a la iglesia venga a levantar a su iglesia, realmente no va a venir a la tierra, sino que va a bajar del cielo y va a estar en el aire, y ahí toda la iglesia se va a reunir con Él y va a estar para siempre con Él. Pero la gente, los que están en la tierra, no van a poder verlo todavía. Él va a venir hasta después de la tribulación. Por eso dice Pablo, no va a venir sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es el anticristo. Después que se manifieste el anticristo y después de la tribulación es cuando va a venir el Señor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a llegar al templo diciendo que Él es Dios. Los judíos que hayan sido engañados por Él creyendo que era el Mesías, este hombre va a empezar a blasfemar del nombre de Dios, como dijo Daniel, que vendrán con la muchedumbre de las abominaciones, va a decir toda clase de blasfemia contra el nombre de Dios. Y va a querer que los judíos y toda la gente le adore, que todo el mundo le adore. Y por eso es que Él va a obligar a toda la gente a que se ponga su marca o la marca de la bestia, que es la marca del 666. La persona que no se ponga esa marca no podrá ni comprar ni vender. Así que todos los gobernantes, si quieren estar haciendo negocios entre ellos, y exportando o importando productos, también se van a tener que poner la marca de la bestia. Y toda esa gente va a quedar bajo el poder de las tinieblas. Cuando los judíos miren eso, de que ese hombre es falso, van a entender que Jesús es el Cristo. El Jesús que ellos rechazaron, aquel hombre que murió en la cruz del Calvario y que ellos siempre rechazaron y lo negaron, es el Cristo. Y no van a querer adorar al anticristo. Entonces se va a desatar una gran persecución sobre el pueblo de Israel y sobre todos aquellos que no se pongan la marca de la bestia ni le adoren. Y los que no lo adoren, si Él los agarra, pues los va a matar, les va a cortar la cabeza. Ahí hay dos cosas. O si salva su vida adorando el anticristo, o pierde su vida diciendo yo creo en el Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús dijo, todo aquel que salve su vida negándome a mí la perderá. Y todo aquel que pierda su vida creyendo en mí la ganará. Entonces ahí se cumple esa palabra. La gente va a tener solo dos opciones: o adorar al anticristo o rechazar al anticristo y creer en Jesús y enfrentar la muerte. Porque de todas maneras la muerte solamente es la muerte del cuerpo, porque cuando venga el Señor a levantar a su iglesia, todos los muertos en Cristo, los que murieron en la fe, serán levantados otra vez. Israel va a ser uno de los pueblos que va a creer que Jesús es el Cristo. Y no les va a importar entonces enfrentar la muerte con tal de no perderse.
o simplemente van a tener que huir. Como dijo el Señor, cuando miréis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, o sea, en el templo, entonces no desciendan a sus casas, no desciendan a tomar ni su capa ni su espada, no desciendan a tomar nada, váyanse a los montes y escóndanse ahí. Lo que significa que Dios ahí les va a proveer, porque de todas maneras en las ciudades no van a poder comprar, ni van a tener comida, entonces tienen que irse como Él les dijo, ya no vayan, ya no regresen a sus casas y quédense ahí. Entonces, esto está pasando, va a empezar a pasar a la mitad de la semana de la tribulación, o sea, los 3 años y medio, cuando va a venir la persecución y también toda clase de plagas y peste, porque la ira de Dios se está derramando sobre toda la tierra. La ira de Dios se derrama sobre toda la tierra y habrán terremotos, plagas, inundaciones, tsunamis que van a destruir ciudades costeras, las islas van a desaparecer y va a ser una serie de catástrofes que la gente realmente va a estar completamente atemorizada. Los que se pusieron la marca de la bestia nunca van a creer en el Señor, porque ya esta gente va a estar siendo dominada por el demonio y no va a tener temor de Dios. Vamos a regresar otra vez a Daniel, capítulo 9, el versículo que estábamos leyendo. Ahora dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La consumación va a ser en el tiempo de la tribulación. Y en el fin de la tribulación es cuando ya se ha consumado la ira de Dios, porque ya se derramó toda la ira de Dios sobre la tierra. Y entonces, pues ya está consumada esa ira. Y ya los que creyeron van a ser salvos, y los que no creyeron, los que se pusieron la marca de la bestia, van a ser condenados. Y lo que está determinado venga, se derrame sobre el desolador. El desolador es el anticristo, se le conoce como la bestia, el hombre de pecado, el inicuo, el desolador, la abominación desoladora. Se le conoce así de muchas maneras, el falso profeta. Y en todos esos títulos la Biblia se los da al anticristo. Entonces, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 14 y el 19 al 21. Dice así, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Después de la tribulación se abre el cielo, y ¿qué es lo que mira Juan? Dice, miré el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el Señor, el que viene ya directamente a la tierra
para darles su pago a todos aquellos que se rebelaron contra él y que se pusieron la marca de la bestia. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Es así como si le apareció el Señor también a Juan. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza había muchas diademas. Estos son los premios que él va a dar a todos los creyentes, a todos aquellos que creyeron en él. Y su nombre, que significa el verbo de Dios o la palabra de Dios, como lo dijo Juan 1:1, el verbo de Dios. El verbo de Dios o la palabra de Dios. Jesús es conocido como el verbo de Dios, la palabra de Dios. Son uno de los nombres que la Biblia le da a nuestro Señor Jesús, porque Él es el mensajero de Dios, la palabra viva de Dios. Cuando los discípulos se querían ir, les dijo el Señor Jesús a ellos: ¿también vosotros os queréis ir? No sabéis, le dice, no comprendéis que mi palabra es espíritu y es vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida, no son las palabras como las que habla la gente o las promesas de políticos o de enamorados que se las lleva el viento y que nunca se cumplen, sino que la palabra de Dios es viva y eficaz y es vida, es espíritu. Por eso su nombre es el verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos ejércitos celestiales? Es toda la iglesia. La iglesia que fue levantada y que le siguen. Porque la iglesia siempre va a estar donde está Él. Porque el Señor dijo, les dio esta promesa a todos los creyentes: he aquí vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces los cristianos, todos los que hemos creído en Él, siempre vamos a estar con Él. Donde esté Él, ahí vamos a estar nosotros. Somos sus seguidores, somos su pueblo, y ya no nos vamos a separar de Él. Entonces vienen todos los ejércitos celestiales, la iglesia y los ángeles de Dios. Es una multitud muy grande la que viene. Pero ¿qué va a pasar con el anticristo? ¿Cuál va a ser ¿Cuál va a ser la actitud de ellos? Veamos lo que dice el versículo 19. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Cómo es posible que esta gente quiera pelear contra Dios? ¿Qué posibilidades tiene? Contra el Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo, la tierra y el universo, quien con una palabra puede destruir, el Dios que es amor, pero también es fuego consumidor. Es que toda esta gente se puso la marca de la bestia, ya no pueden razonar, ya son como bestias ellos también, son como demonios. Y todos se pusieron ahí para pelear contra el que montaba el caballo, o sea, contra el Señor y todo su ejército, la iglesia y todos los ángeles. No tiene posibilidad. Y ahora, ¿qué pasa? La bestia fue apresada y con él el falso profeta que ha hecho delante de las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Qué pasó con ellos? A la bestia, al falso profeta, fueron echados vivos en el lago de fuego. Fueron echados vivos en el lago de fuego al mismo infierno, donde se consumieron sus cuerpos por las llamas, pero el alma ya no quedó eternamente ahí para siempre, padeciendo de grandes dolores, sintiendo el calor, el dolor por las llamas y por el fuego. Y los demás que le siguieron, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, es decir, con la palabra de Dios. El Señor con una sola palabra puede destruir a la gente si quisiera. Cuando aquella gente lo fueron a prender allá en el Monte de los Olivos, si Él lo hubiera deseado, con una palabra de Él, toda esa gente hubiera muerto. Cuando Él les dijo: ¿a quién buscáis?,
Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y les dijo, yo soy. ¿Qué pasó con ellos? Todos cayeron a tierra con solo el impacto de su palabra. Pero como estaba determinado que el Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario, pues esta era la voluntad de Dios y se tenía que cumplir. Bien, esto es lo que fue determinado contra el anticristo, ser condenado, y contra aquellos que le siguieron. Todos los demás fueron muertos. ¿Y qué pasó con ellos? Con esos cadáveres, dicen que todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Era una multitud muy grande y las aves se comieron todas su carne y solo quedaron los esqueletos. Que el Señor les bendiga grandemente. Hemos llegado al final de este video. No se olvide de darle un like a este video y de suscribirse a mi canal.